Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Salud, un espacio dedicado a tu bienestar. En los últimos días, un tema ha comenzado a generar alerta a nivel internacional, y esto es el hantavirus. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus signos de alarma? ¿Cuál es el riesgo de padecer esta enfermedad? Todas estas dudas las vamos a aclarar el día de hoy, y para esto nos acompaña el doctor Moisés Cajías Vanegas. Él es médico epidemiólogo y docente del ITB y de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Doctor, para empezar directamente con el tema, con algo muy básico, y es, ¿qué es el hantavirus? Porque se ha escuchado mucho tal vez, o hay personas que no han escuchado este tema y quieren saberlo. Bueno, el hantavirus es un virus que se transmite a través de la saliva, de los excrementos y de la orina de un ratón asimismo especial que existe en la zona sur de América, en la zona norte también de América, en la zona de Europa, África y África. Esta especie de virus es altamente peligrosa, contagiante, muy virulenta. ¿Qué significa virulencia? Significa que es capaz de producir enfermedades graves, incluida la muerte. Esa característica tiene este virus y es de la cepa Andex, que incluso puede transmitirse de persona a persona. Es un virus que tiene un código genético ARN, que tiene un peso de unos 70 a 350 nanómetros y que se le hace dar la característica de un virus muy agresivo, un virus que tiene una capacidad de que en el calor puede ser muy inactivo, se inactiva, está más a nivel de estaciones climáticas un poco más frescas, frías si se podría decir, y por eso que en estos países del cono sur, como Argentina, como Chile, como Uruguay, como Paraguay y en la zona sur de Brasil, es donde es endémica esta enfermedad y la presencia de estos roedores que se los denominan colilargo o de cola larga de forma silvestre o ciervo. Esa es la característica de este roedor y esa es la característica del virus. Usted nos habló sobre esta nueva cepa que es denominada la cepa Andes. ¿Cuál es la diferencia de esta cepa Andes con otros tipos de hantavirus? La diferencia es fundamental, es que la cepa Andex sí puede transmitir de persona a persona cuando éste se contagia del roedor, ¿no? A través de la inhalación de esas heces que están secas, se volatizan con el viento en el momento que están aseando, barriendo la calle, la casa, se volatiza y entra por las vías respiratorias. ¿Cuál es la diferencia con las otras cepas? Que son cepas que las tienen estos roedores, que la pueden transmitir al ser humano, pero esas no pueden ser transmitidas de humano a humano. Esa es la diferencia entre el Andex y los otros tipos de cepas que existen a nivel mundial. Doctor, cuando escuchamos la palabra virus, automáticamente pensamos en algo peligroso y contagioso. Explíquenos un poco qué pasa en nuestro cuerpo cuando adquirimos este virus. Ya, aclarar ese término de que sea muy peligroso. Una bacteria puede ser peligrosa, ejemplo, el Clostridium tetani. También la leptospirosis. Hay hongos, hay parásitos que pueden ser muy peligrosos. La capacidad que tiene este virus sí tiene esa característica propia de ser peligroso o virulento, que epidemiológicamente se lo conoce así. Sí, porque hay virus también que no son virulentos. Ejemplo, el del dengue. El del dengue muchas veces no presentaba ni siquiera muchas manifestaciones clínicas. El mismo COVID, el virus del COVID no es virulento. Otras fueron las características que hicieron que muchas personas murieran. Pero había gente que tenía COVID y no tenía ninguna sintomatología. Por lo tanto, no era virulento. Pero esta cepa Andex sí es muy virulenta de esta enfermedad que produce lesiones muy serias a nivel pulmonar primero, después a problemas a nivel cardiovascular y termina con problemas renales, ¿sí? Una lesión que lo hace a nivel de las células epiteliales de las arterias y el endotelio alveolar, es allí donde se produce la mala respiración, un deterioro del proceso respiratorio, que la persona después, ya vamos a hablar del tratamiento, cómo debe ser manejada. No es fácil el manejo, no hay un tratamiento específico para esta enfermedad. Lo que hay que tener es una buena condición, estarlo estabilizando al paciente en terapia intensiva y sobre todo la detección oportuna de la enfermedad. Eso mejora los pronósticos en estos pacientes que han sido afectados por la presencia del virus.
Doctor, una gran duda. Hay personas que creen que basta con tocar el ratón para contagiarse. ¿Cómo ocurre exactamente este contagio? Bueno, el contagio puede ser también así, pero básicamente es por la inhalación del virus, ¿sí? De los excrementos que dejó en el piso o el orinado que dejó o la saliva, porque también se puede transmitir porque este animalito defecó o orinó encima de los alimentos y no lo vamos a ingerir. También es una forma menos frecuente, pero puede haber el contagio. O el aruñazo del ratón también puede producir el contagio, pero más común es que sea a través de la vía respiratoria. Las heces están secas allí, la orina está allí y las personas comienzan a asear en las casas sobre todo y se volatiza. Y con el polvo volatizado entra por la vía respiratoria, va directamente a los pulmones y comienza el daño primario que es a nivel pulmonar. Doctor, si yo tengo mascotas en mi casa, ¿ellos también pueden contagiarse? Se pueden contagiar, sí, pero ahí queda la enfermedad. Miren la característica que tiene esta enfermedad, que el ratón no da manifestaciones clínicas con el hantavirus. Los animalitos tampoco, que los perritos, los gatitos, que a veces son los que están más en contacto con los roedores muchas veces y están en contacto donde orinó, defecó la rata, pero el virus puede entrar a ellos, pero no le va a producir nada a la mascota ni tampoco le va a transmitir. El que va a transmitir efectivamente es el roedor. Pero para tranquilidad de la ciudadanía, nosotros, en el Ecuador nunca ha habido casos de hantavirus, nunca ha habido. No tenemos esa especie de roedores como sí lo tienen en el Cono Sur, en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Ahí sí están esos roedores y que tienen esa particularidad de infectarse y de contagiar a las personas. Ahora, del total de porcentaje de roedores, cola larga o rabo largo, es el 15% nomás que están infectados. No todos los roedores están infectados. Es como el mosquito del dengue. Un mosquito me picó, un mosquito me va a dar dengue. No, no necesariamente, porque no todos los mosquitos tienen el virus del dengue. Y así mismo esta enfermedad. No todos esos roedores, rabo largo, cola larga o coli largo, que se llama, no están infectados. Por lo tanto, si no están infectados, no va a infectar a ninguna persona. Usted mencionó algo importante también dentro del hogar, que es el aseo, porque estamos acostumbrados tal vez a que muchas familias simplemente barran o pasen el trapo, pero ¿alguna recomendación de algún tipo de químico para poder limpiar? Sí, primero hay que humedecer el área. O sea, tengo una recomendación, sobre todo, que nos escuchan allá por el Cono Sur, en Estados Unidos, es humedecer el área, porque al humedecerla ya no se volatiza el virus que está en las heces a través del polvo, ¿sí? Limpiar bien, ponerse mascarilla lo más posible y dejar aseado el área. Ahora, eso no quiere decir que como nosotros no tenemos hantavirus, vemos las ratitas y no hay ningún problema. Sí, porque las ratitas nuestras, las que tenemos en las casas, esas nos pueden transmitir otro tipo de enfermedades, como la leptospirosis, que es una enfermedad virulenta a través de una bacteria, también la peste bubónica, sobre todo en la zona andina, en la zona de la sierra, hay muchos casos de peste bubónica se reportan cada año, y enfermedades como la rabia también, porque las ratitas es un mamífero de sangre caliente que puede transmitir la rabia. Esas enfermedades sí la podemos nosotros adquirir si no tomamos los controles de ratización, limpieza adecuada, vacunación no, porque ninguna de las que he nombrado tienen vacunación, excepto el de la rabia, ¿ya? Las otras no, pero hay que hacer prevención, y la prevención es esa: el aseo, lavar bien los alimentos, tomar agua segura, para evitar ese tipo de enfermedades que son causadas por ratitas, las que tenemos nosotros. Pero hantavirus posiblemente pueda que se presente, pero son muchas cosas que tendrían que pasar para que llegue un caso de afuera a nuestro país. Hasta ahora todos los países tienen su problema, ahorita con sus casos están haciendo el control, lo que se llama vigilancia epidemiológica. Cercos epidemiológicos, que es lo que se hizo inicialmente en el barco, en el crucero, y que cada uno que se fue quedando en cada uno de esos países, también cercos y vigilancia epidemiológica, y eso ha detenido el proceso. Hasta ahorita hay 11 casos. De esos 11 casos, 3 han fallecido. Es una letalidad de un 30-40%. Eso porque se ha podido controlar. Pero esas autoridades tienen que seguir controlando para evitar justamente esto, no una pandemia así como el COVID. Pero no creo que llegue a pandemia, porque es otro tipo de infección, otro tipo de modo de transmisión, es más controlado, etc.
Doctor, una de las dudas más importantes, y es que dicen que la sintomatología del hantavirus al inicio es como un resfriado común, como una gripe casual. ¿Cuáles son los síntomas y cuál podría ser esa alerta que yo debería tener en cuenta para decir, ok, esto ya no es una gripe, es algo más? Ya, primero, saber el factor de procedencia de la persona. Por ejemplo, eso es lo primerito, porque no toda fiebre que comienza de manera brusca, que esa es la característica de esta enfermedad, una fiebre muy brusca, muy rápida, muy alta, ¿ya? Después vienen procesos respiratorios, efectivamente al inicio se confunde como un proceso respiratorio común, dolor de garganta, tos, primero la fiebre, malestar, dolor al cuerpo, los huesitos, los músculos, ¿sí? Y que a las 3-4 días comienza a tener ya serios problemas respiratorios, una especie de cianosis, que es la coloración azulada de la piel, una gran dificultad respiratoria, como que sin causa alguna. Si nosotros tenemos la visita de un familiar o que estuvo algún tiempito por la Argentina, por Chile y todo, y que presente esa sintomatología acá, ojo, hay que pensar en hantavirus, hasta demostrar lo contrario. Puede ser algún otro proceso, pero si viene de la Argentina, viene de Chile, viene de Paraguay, viene de la zona sur de Brasil, y que en la casa donde lo estamos recibiendo, ¿no?, comienza a presentar esta sintomatología, ojo, el tratamiento, la ida donde el médico, hacer pruebas específicas, exámenes de sangre, un PCR, que son métodos de diagnóstico oportunos para este caso, y descartar. Puede ser otra cosa, pero ya estamos alertando. ¿Y si es hantavirus? Esa es la duda que nos queda. Es la única forma que puede entrar la enfermedad acá, ¿sí? Que vengan personas de esos sitios, ¿verdad?, y que presenten cierta sintomatología. Ahora, esa sintomatología puede presentarse la primera semana. Recuerden que el periodo de incubación, que es el momento en que entra el microorganismo al cuerpo y después comienza el periodo de tiempo y comienzan a aparecer los signos y síntomas de esta enfermedad, es de 1 semana a 8 semanas. O sea que esos 11 casos que se han reportado, probablemente hayan más. En el transcurso de estas 2-3 semanas siguientes, probablemente alguien esté presentando en los países donde ya se quedaron, porque ya todos desembarcaron, pues están en vigilancia epidemiológica. Si alguno de ellos llegase a presentar este tipo de sintomatología, pues hacerle los exámenes respectivos, me imagino ya se los han de haber hecho, y descartar ahora sí definitivamente que de los 149 se infectaron nomás, hasta ahorita 11 y no fueron más. ¿Qué quiere decir? Que los otros no estuvieron casi en un contacto íntimo ni prolongado con esta gente que se infectó y que terminó muriéndose. Hemos visto que dentro de estos pacientes han habido quienes les ha deteriorado más rápido la enfermedad. ¿Qué puede influir a que esto suceda? Ya, hay factores condicionantes, ¿no? Hay condiciones. En este caso, eran unas personas adultas mayores. El uno era el varón de 70 años que falleció, el primer caso 0, que le llaman. El segundo caso, la señora tenía 69 años y la otra que murió creo que tenía como 60 años. O sea, son adultos mayores y que a esa edad ya las defensas de nuestro cuerpo se disminuyen. Por lo tanto, cualquier microorganismo, ojo, no solamente el hantavirus, cualquier microorganismo que entre en una persona que tenga estas condiciones, pues los va a afectar mayormente. Habría que ver si estas personas tenían diabetes, habría que ver si estas personas tenían hipertensión, o tenían algún cáncer, o tenían alguna enfermedad inmunodeprimible, como lupus y otra serie de enfermedades. Habría que examinar, habría que ver eso, ¿no? Lo real y cierto es que esta persona que se infectó era una persona adulta y que era una persona que había estado en sitios silvestres de la Argentina y que ahí probablemente fue que captó la enfermedad y que la desarrolló ahí en la embarcación. Y paralelamente la señora que estuvo siempre en contacto, sin duda alguna, hubo ese contacto muy íntimo, muy prolongado, muy cercano, y la contagió a la esposa. Y de ahí la otra persona, sí, no sé qué índole, qué relaciones tenía con la pareja, que también se vio infectada y terminaron falleciendo. Probablemente tuvieron algunas comorbilidades estas personas que hizo que se agudice más la enfermedad, que deteriore más su organismo y terminen falleciendo. Pero hay condiciones que podrían agravar, no solamente con esta enfermedad, con cualquier otra enfermedad de índole infecciosa que puede afectar mayoritariamente el estado de salud de una persona. ¿Qué sería lo más recomendable que las personas en casa podrían hacer en el caso de presentar algún tipo de síntoma?
Siempre se les recomienda cuando hay este tipo no pensar solamente en hantavirus. Nosotros tenemos otras enfermedades endémicas como dengue, como Zika, parasitosis, etcétera. ¿Sí? La primera sintomatología que pueden tener es acercarse donde el médico, al centro de salud más cercano, al hospital, amén de que se sospeche o no. Es muy remoto el tema de hantavirus en nuestro país, pero hacemos una recomendación general, ¿no? Ante la presencia de malestar general, fiebre, etcétera, acudir siempre al médico, no automedicarse, eso es fundamental, y que el médico dé la asistencia necesaria, un probable diagnóstico, hacer los exámenes respectivos y finalmente pues ya tener luego una batería de medicamentos para apaciguar, para curar a la persona que tenga cualquier tipo de sintomatología de cualquier tipo de enfermedad. Y en el caso de hantavirus, o sea, si yo le digo, estuviera en la Argentina, estuviera en Chile y vienen con esa sintomatología, pues lo primero que tengo que hacer es cerco epidemiológico, porque estamos en un país endémico, Argentina, que es endémico para el hantavirus, nosotros no. Entonces lo primero que se debe pensar allá el médico chileno, el médico argentino, el sur de Brasil, es que es un hantavirus hasta demostrar lo contrario, pero siempre con la atención médica, el medicamento adecuado, los cuidados, porque recuerden que la cepa Andes es la que va a transmitir de persona a persona. Y la cosa, si en esos países no hacen los controles, pues podríamos estar hablando de una pandemia. Pero yo creo que las autoridades nacionales a nivel de todo el mundo, por recomendación de la OMS, pues tienen que estar allí atrás de eso, qué están haciendo, qué vigilancia, qué cercos, qué controles, qué casos sospechosos, alguna cosa. O sea, estar allí sobre la jugada. Si no, esto se nos va de las manos. Y como se dijo en la época pasada, que el COVID, no, eso no pasa nada, es una neumonía típica, y usted ve cómo nos jugó yo toditos, y prácticamente nos guardó en la casa todo el mundo durante 1 año o 2 años casi. Entonces esperemos que no, las lecciones hay que aprenderlas, lecciones aprendidas, ¿qué nos pasó con COVID? Ahora, cuidado, por un descuido, vamos a tener en toda la región hantavirus, y sería muy complicado porque ya le digo que es un virus virulento, o sea, de alta peligrosidad que va a atentar contra la salud verdaderamente del ser humano. Doctor, ¿qué fue lo que hizo que este caso llame la atención a todas las autoridades de manera internacional? Bueno, primero la agresividad de la enfermedad, la alta letalidad que tiene y sobre todo que en el buque, en la embarcación iban 23 nacionalidades y que cada uno iba a ir a su país. Entonces, bueno, por lo menos fue avisado, en el camino del mar se dieron cuenta y que tomaron todas las precauciones del caso y cada persona que se iba quedando, porque esto era como un colectivo, un buque, iba dejando a la gente ya, partían de allí, iban a Cabo Verde, pero se iban quedando en cada uno de sus países, porque ese barco terminó en Holanda. Claro, porque incluso decían que uno de los primeros pasajeros primero hizo una parada para un avistamiento de aves. Entonces, que tal vez desde ahí puede venir posible contagio. Yo diría antes, él se embarcó, para mí, mi conocimiento, mi experiencia, él se embarcó ya de Argentina, se embarcó ya infectado, porque él había estado en una zona como de graneros, una zona rural, donde habían habido muchos estos roedores, y parece ser que ahí él se infectó. Y él se infectó el 1 de abril sacando cuenta, y el 6 de abril ya tuvo signos y síntomas. O sea que prácticamente a la semana, que es el periodo de incubación, probablemente él tuvo diabetes, hipertensión que tenía baja su defensa y desarrolló rápidamente la enfermedad. O sea, la epidemiología es única, la epidemiología es de estos análisis, de ver el periodo de incubación, de ver la agresividad, de ver las condiciones. Para eso son los epidemiólogos, para sacar, al final, sacar a limpio las cosas, el comportamiento de la enfermedad, y eso es lo que ha ocurrido realmente. Esta persona, para mí, tenía ya una enfermedad coexistente que estuvo en contacto con las heces de estos roedores en la zona donde él estuvo, y él trepó la enfermedad al barco. Y bueno, menos mal no se enfermaron tanto, pero todavía están en observación otros. No hay que cantar victoria, probablemente dicen, oye, de los 149, 100 salieron infectados. Claro, porque aún todavía existen algunos que están de incubación, en control médico. Exacto, están en control médico, están con vigilancia epidemiológica y habría que ver. Yo creo que al final tenemos que sacar una conclusión de esto, una lección aprendida. Hay que esperar, yo creo, unas 5 o 6 semanas más. Si ya no se presentaron más casos y todo, quiere decir que se apaciguó la cosa.
se cierra el caso. Es mi opinión, pero habría que esperar más tiempito. Doctor, usted lo mencionó, y es que después de lo vivido con lo de la pandemia del COVID-19, muchas personas al escuchar virus empiezan a alertarse y empiezan nuevamente a vivir la preocupación. ¿Es normal o este nuevo virus representa algún riesgo a nivel internacional de una nueva pandemia o está bajo vigilancia? Bueno, los casos que están bajo vigilancia, que eso es una buena noticia. Segundo, yo entiendo a la ciudadanía que tenga ese tipo de preocupación, ¿verdad? Pero yo creo que hay que guardar la tranquilidad, tanto las zonas, o mejor dicho, los médicos de cada uno de estos países donde tienen estos casos que los están vigilando, y también nuestras autoridades que deben de estar controlando las fronteras, los aeropuertos, los puertos, de personas que vengan de estos sitios donde se ha demostrado la presencia de este virus y de estos roedores, tener los cuidados necesarios, de hacerles llegar una cartilla de a dónde van a instalarse, si van a un hotel o si van donde un familiar, donde un amigo, y que cualquier sintomatología que tengan, de fiebre sobre todo, una fiebre de repente que salió y muy alta, y que después viene la tos y que después viene el malestar general y todo, notificar inmediatamente al Ministerio de Salud Pública, porque esa cartilla que le van a llenar es del Ministerio, debería ser así, del Ministerio de Salud Pública, no de los municipios, sino del Ministerio de Salud Pública, que sin alarmar tampoco, que ya deberían estar las mesitas allí en los aeropuertos, en los puertos, en las fronteras y todo, para que personas que vengan de estos sitios endémicos, ya que ya lo hemos nombrado, llenen esa cartilla y que a cualquier sintomatología característica del hantavirus, sin alarmar tanto, sin nada, sino notificar, y que vayan allá al sitio y que hagan un cerco epidemiológico, que le tomen muestra, que vean la evolución del paciente, para así hacer el cerco allí y que esa persona no esté saliendo, porque donde comienza a salir, se va a un supermercado, un argentino que vino a visitar a los familiares, a los amigos, y comienza con los signos y síntomas, o en estado de incubación todavía, pero de incubación, y que vaya al mercado, que al Mall del Sol, que esto, que lo otro, va a contaminar a la gente, va a contagiar a la gente, y ahí sí vamos a tener problemas serios, porque ese virus es virulento, es muy agresivo en el cuerpo. Claro, y esa sería una de las principales, tal vez, métodos de prevención y de control, porque tal vez para viajar a otros países, la aerolínea pide una vacunación, que esta es la fiebre amarilla, para viajar a diferentes países. Pero sabemos que con este nuevo virus no existe una vacuna como tal, pero sí podríamos controlarlo o prevenir de esta manera, chequeando, claro, consultando, haciendo las preguntas necesarias, tanto a los que salen del país como a los que ingresan al país. Así es, sí, lamentablemente no hay una vacuna. Esta enfermedad, fíjese que es interesante esto. ¿Por qué se llama hantavirus? En el año de 1978 hubo una guerra en Corea del Sur, ¿ya? Y ahí se comenzaron a presentar estos primeros casos. En personas, los soldados fueron infectados. ¿Y por qué el nombre de Hanta? Porque justamente hay un río que en Corea del Sur se llama Hanta. Y ahí comenzaron a aparecer los primeros casos de estas pacientes. Y bueno, sin duda habían estos ratones especiales que estamos hablando allí. De ahí el nombre de hantavirus, en nombre o en razón de este río en Corea del Sur, donde los primeros casos que se reportaron fueron en soldados que estuvieron en esa guerra. Y de ahí es que a nivel ya mundial, en el año de 1996 se presentó un caso, pero en Estados Unidos fue el primer caso de hantavirus, de un roedor infectado a una persona. Y de ahí se fue presentando a nivel de Sudamérica, recordando que en Asia, en África y en Europa se lo conoce como el hantam viejo, porque fue hace tiempo que se presentó allí. Y acá en Corea del Sur, ahí estaba Corea del Sur, que es toda la zona asiática. Y en Estados Unidos y en el Cono Sur le llaman el hantam nuevo. O sea, son dos tipos de características del comportamiento de esta enfermedad. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No alarmar a la ciudadanía. Hantavirus es muy remoto, no espero equivocarme, muy remoto, muy poca oportunidad de que llegue un caso de Hanta acá al Ecuador. Y el tema de la pandemia, espero que estos países donde tienen ahorita sus pacientes asilados, pues tengan los controles necesarios, hacer los verdaderos cercos, la verdadera vigilancia, los exámenes, etcétera, y controlar a todas estas personas y a sus posibles contactos, porque de pronto fueron recibidos por algún familiar o algún familiar lo está lidiando, lo está cuidando allí,
pues tienes que entrar con todas las medidas de precaución, las barreras, los guantes, los mandiles, las mascarillas, los protectores oculares, y también tenerlos en cuenta porque estuvieron en contacto con estas personas enfermas, a los familiares, y cualquier sintomatología que tenga, reportarla. Eso es vigilancia epidemiológica. Ahorita los epidemiólogos tenemos mucho que hacer, sobre todo los epidemiólogos que están en cada uno de estos países con sus pacientes de esa embarcación que iba para la zona del África. Entonces, tener todos los cuidados y los controles, porque de ellos depende de que no se forme una pandemia nuevamente. Esta no es una pandemia COVID, esta es una pandemia que realmente es un virus muy agresivo, que no le va a dar chance a la gente, no hay vacuna, no hay nada. O sea, estamos a la voluntad de Dios, a los cuidados, a los conocimientos de los médicos, de los epidemiólogos y de las autoridades. Creo que es un reto, un desafío para todas las autoridades del mundo. De esas autoridades, de esos médicos epidemiólogos, de esos médicos clínicos, infectólogos, tenemos un gran desafío y un gran reto. De nosotros va a depender de que no haya una pandemia como la anterior, del COVID. Del COVID la sacamos barata, en esta no la vamos a sacar barata. Van a haber muertes, pero cantidades. Doctor, y algo muy importante también, y es que no entrar en pánico, porque recordemos que durante la pandemia del COVID, eso era lo que más afectaba a las personas, a la salud mental, que empezaban a preocuparse, a estresarse, a entrar en pánico porque no sabían de qué se trataba. Y eso ayudaba a bajar las defensas y más fácil era la acción del virus. Exactamente, doctor. Para cerrar un poco el tema, ¿qué mensaje le podemos dar a las personas que nos ven en casa con respecto a este virus? Bueno, primero la tranquilidad. Hay que mantener la tranquilidad. Esa especie de roedor no la tenemos. Nunca ha habido hantavirus en el Ecuador, gracias a Dios. Guardar la tranquilidad, confiar en las autoridades, confiar en nosotros mismos, en los aseos en la calle, en la casa. El municipio tiene un gran reto también del proceso de derratización. Recordemos que los roedores, nuestros roedores, no están infectados, no son las especies para el hantavirus, pero sí pueden provocar otras enfermedades como las nombré hace un rato. Entonces, ese control, creo que es un desafío, un compromiso de todos. Las autoridades, la academia tiene que comenzar a participar en todos estos procesos de salud. Nosotros como Universidad Bolivariana del Ecuador hemos hecho algunas intervenciones a nivel brigadas médicas, estamos ayudando mucho al Ministerio de Salud Pública en la fumigación. Les cuento, bueno, no sé si se lo puedo decir, pero Durán tiene un problema serio de dengue. Entonces, la universidad está apoyando con sus estudiantes, con los docentes, haciendo vinculación, educando a todos. Hemos hecho brigadas médicas, ahora estamos con un problema también que no es un problema infecto contagioso, pero el tema del uso de sustancias, del tabaquismo mismo, que será otro tema de conversación. Entonces, sí, la academia tiene que participar, y yo no digo la academia, solamente la UVE. Todas las academias tienen que comprometerse. La Universidad Católica, la Universidad de Guayaquil, la UVE, la Ecotec, todas las universidades del país. Porque ahí están los profesionales, ahí están los expertos, están los científicos. Sumemos, no dividamos ni restemos. Es la salud de los ecuatorianos, es la salud nuestra. Nosotros no estamos inmunes, más bien estamos nosotros los médicos, los salubristas, estamos más expensos a presentar este tipo de enfermedades porque estamos allí en el territorio. Entonces es un llamado a toda la colectividad, la academia, y la UVE, por lo menos en Durán, lidera el tema de la participación académica con sus docentes, con sus estudiantes, con las autoridades, el señor rector, muy sensible a todos estos problemas. Siempre estamos apoyando al bienestar de la salud de las personas y de todos los que pertenecen a Durán, y si hay que ir a apoyar a otros sectores, también, sin duda alguna, lo vamos a hacer. Doctor, como docente también usted, ¿cómo se ha tratado este tema dentro de las aulas? Bueno, conversando con los estudiantes, yo ahora justamente estoy dando una materia de epidemiología y salud pública, y todos los días le hablo 5 minutos de lo que estamos hablando, y ahora se lo voy a decir con más razón, que tuve hasta en una entrevista, y estoy todos los días dándole nueva información, o sea, los nuevos datos que yo estoy sacando, que estoy leyendo, que me llegan, yo se los participo a mis estudiantes. A los estudiantes que les estoy dando en la UVE también clase, les estoy dando morfo a un grupo y a otro grupo le estoy dando genética, que tiene que ver mucho la genética con esto, claro, porque ese virus tiene un código genético y hay que saber la estructura de cada uno de ellos. Entonces, yo les hago partícipe, les hago extensivo el conocimiento, la experiencia, para evitar las enfermedades, porque al fin y al cabo es nuestra población, o la que va a estar sana o la que va a estar enferma. Y eso depende de los docentes, de los médicos, de las autoridades, de todo el mundo, comprometerse. Ya no nos queda tiempo para estar peleando, para estar hablando cosas
que no tienen nada que ver. Sumemos a la salud del Ecuador, sumemos a la salud de Guaya, sumemos a la salud del Cantón Durán. Eso es lo que tenemos que estar planteando y reunirnos en una mesa redonda, cuadrada, lo que sea, pero discutir temas álgidos y que nosotros estemos en la capacidad de resolverlos como academia, como autoridades, como médicos y todos los que tengamos que hacer bien por la salud y la educación del país. Algo muy importante también para la población en general es que deben informarse por canales oficiales, porque recordemos que también la desinformación nos puede causar pánico dentro de nosotros y nuestra familia, porque a veces existen falsos rumores o existen falsas creencias de ciertas cosas que tendrían que ver con este virus. Entonces, por eso también deben ustedes mantenerse de manera en canales oficiales, tanto de las organizaciones del Estado como de organizaciones internacionales que están llevando adelante la investigación y la epidemiología de este nuevo virus. Bien, sí, los órganos oficiales, el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector, tiene que dar las normativas, toda la información. Si llegase a presentarse, que ojalá Dios no quiera, algún caso, pues tienen que informarlo, no esconderlo, porque esa falta de comunicación de información podía llevarnos a lamentables y nefastas consecuencias. Sí creo que el Ministerio de Salud Pública tiene gente seria, gente que tiene que hacer la salud como tal y comunicar en su momento. También hago un llamamiento a los gremios, al gremio de los médicos, al gremio de las enfermeras, al gremio de todos los que hacen salud. Es hora de unirnos. El país está pasando por un momento muy difícil. Imagínense si estamos discutiendo cosas intestinas, cosas internas, cuando viene un problema internacional de la salud que puede afectar seriamente a las poblaciones y que nos pueden extinguir porque el virus es muy agresivo, pues sentémonos a conversar cosas positivas. ¿Qué alternativas de mejora podemos hacer en todos los ámbitos? Educativos, sanitarios, económicos. Para eso está la academia también y para eso nos sumamos con la ciudadanía para que también nos apoye y a los medios de comunicación que son los aliados estratégicos para nosotros llegar a las comunidades para dar una información clara, oportuna y precisa. Así que esto es tarea, responsabilidad, reto y desafío de todos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, por brindarnos esa información que tal vez muchos escuchaban, pero no sabían claramente de qué se trataba. Porque la verdad, la desinformación, como lo indicábamos, estaba existiendo, incluso sin nosotros en nuestro país tener algún caso confirmado. Entonces, gracias, doctor, nuevamente por acompañarnos, por brindarnos la información, por despejarnos muchas dudas que todos teníamos al saber y conocer de nuestro nuevo virus. Siempre a las órdenes y tenemos algunos temitas pendientes más a conversar. Ya viene el 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco. Es un tema muy álgido, un tema que casi no le toman en cuenta, pero el tabaquismo mata más gente que el hantavirus, que el dengue y que todas otras enfermedades. Hoy aprendimos algo muy importante, y es que el hantavirus no es un virus nuevo, pero sí hay que tener precaución y recordar la importancia de la vigilancia epidemiológica, porque no se trata de vivir con miedo, se trata de aprender y prevenir. No olvides sintonizarnos por la señal de VTV, Canal 24 Guayaquil y 44 Quito, y todas nuestras plataformas digitales. Punto Salud, un espacio dedicado a tu bienestar. Aquí aprendes, previenes y vives mejor.